Bueno, bienvenidos a este curso. Vamos a tratar de hacerlo de una manera muy ágil, muy fácil. Es una plataforma compleja, es una muy grande, tiene una herramienta muy poderosa, pero la idea es que obviamente hagamos todo de una manera muy fácil o muy básica para que las personas que no tienen mucho conocimiento no se enreden o no se asusten a veces en ver tanta complejidad, digamos, como en las herramientas o en la arquitectura, obviamente, de la interfaz. Es muy fácil y es simplemente experiencia. Básicamente es eso. Es que cada vez que ustedes vayan trabajando, utilizando, obviamente, cualquier tutorial o cualquier herramienta o cualquier propósito, sea en diseño o en estudiar, de lo que ustedes quieran hacer, créanme que siempre les va a ayudar. Entonces la idea es mostrarles dónde se descarga el trabajo, luego la interfaz, algunas de las herramientas. Vamos a empezar haciendo ejemplos obviamente sencillos, no solo más bonitos, simplemente ejemplos prácticos que ustedes vean obviamente cómo se pueden hacer. Listo, no siendo más, entonces vamos a empezar. Entonces, inicialmente vamos a ir a la página de Adobe. Aquí está la página oficial, dependiendo del año obviamente o del mes que actualicen, pues obviamente la página. En este caso lo tenemos en la parte inferior. Yo tengo la que es completa, obviamente, porque utilizo pues más programas, pero ustedes pueden descargar completamente gratis creo que es por un mes, Illustrator únicamente, en este caso, que es de la herramienta que vamos a trabajar. Vamos a asumir que ustedes ya tienen el programa, entonces vamos a ir a la interfaz. Vamos a crear un archivo nuevo, la parte superior izquierda. Aquí tenemos distintas opciones. Yo normalmente ya tengo predefinido, digamos, el tamaño carta. Vamos a hacer ejemplos como medios impresos, ¿sí? Como si fuera un volante o una hoja carta, algo medios impresos. Hay un perfil que se llama CMYK, ya vamos a ir allá. Pero vamos a utilizar la medida 21.5x28, que es letter, que es el trabajo o el diseño en una hoja carta. Entonces es 21.5x28. Aquí en la parte derecha podemos darle el nombre. Vamos a ponerle carta AFA. El ancho es 21.5, el alto 28. Las unidades de medida milímetros, centímetros, dependiendo de la que prefieras. Yo trabajo mucho mejor en milímetros, entonces pongo pues esta medida. Aquí tenemos las hojas de trabajo. Esto es como de alguna manera la cantidad de hojas que necesitas para diseñar. En este caso voy a utilizar 2 simplemente para que ustedes vean el sangrado. Les voy a dar un ejemplo del sangrado, que es muy importante, que es parte de lo que yo quiero en este curso, es que ustedes estén no 1 ni 2 sino 3 pasos más adelante de los diseñadores promedio, porque hay muchos vacíos. Miren, yo tuve la oportunidad de trabajar en preprensa, litografía y agencia, y sé que hay unos vacíos enormes en el momento de diseñar. A veces cuando tú eres, o sea, por muy bueno que seas o eres muy bueno y entras por cualquier motivo a una agencia, encuentras unos graves problemas, porque es muy lindo lo que se ve en pantalla y muy diferente lo que se imprime, porque hay que tener conciencia y conocimiento un poco de la realidad. Entonces, parte de eso en este caso, si desean pueden dejar en los comentarios, que es un área del diseño que es la finalización, que es algo suprema. Yo digo que es la columna vertebral de cualquier diseñador. Es como hacemos que nuestras piezas, en las cuales le presentamos al cliente y lo enamoramos, sean reales. Porque a veces cuando diseñamos, como les estaba contando, y no tenemos este conocimiento, hacemos unas cosas muy voladas, muy o sea, súper bacanas, súper buenas, muy lindas pues visualmente, y al momento de imprimir tenemos todos los problemas. En el mejor de los casos te lo devuelven, en el peor los tienes que pagar, o generas una producción que el cliente tuvo que pagarlo, tú no pagas nada, pero
pierdes el cliente. Y hoy en día es un lujo que no se puede dar. El sangrado, para adelantarnos un poquitico, solamente un paréntesis en esto. El sangrado es esta área que está por fuera del corte. En este caso con mi tarjeta. Si yo hubiese diseñado esta pieza, este color o este fondo, digámoslo negro, si hubiese sido el mismo tamaño del corte, al momento de la guillotina, cuando ya tiene todos estos montajes de varias cartas, porque para hacer esta se hace un montaje en unos tamaños de papel, eso también es de preprensa o de litografía, pues pueden ser 10, 15 dependiendo de estas tarjetas. Cuando empiece la guillotina a cortar, si no tiene este color negro adicional, la guillotina se empieza a mover. Una cosa es cortar una pieza, otra cosa es 20, 30, 40 o 100. Entonces la guillotina empieza a moverse. Cuando se empieza a mover, si no tiene un área de seguridad adicional, lo que va a suceder es que me va a mostrar el papel real, que es blanco. Entonces, para que suceda esto, el color negro debe sobresalir del corte. De modo que si la guillotina se mueve, al final no se va a notar si realmente esto mide 9 por 5 o 9 por 4.8, si tiene 2 milímetros menos o 2 milímetros más, porque esa área que sobra o sangrado adicional me dio la seguridad de cuando hagan el corte que esta tarjeta perfectamente sin ninguna luz o color blanco por ningún lado, que es el color del papel. En resumen, es básicamente eso, pero ese es el sangrado aquí. Normalmente puede ser 3 milímetros, pero yo lo voy a poner de 5. Y el modo del color en CMYK. Recuerden que estamos hablando de una pieza de medio impreso, que es muy diferente el CMYK al RGB. Cuando vayas a hacer piezas para imprimir en litografía, una revista, un volante que va a ser en masa, digámoslo así, van a ser 10.000, 20.000. Normalmente se hace en colores CMYK, que son cian, magenta, amarillo, negro. La unión de esos colores hace la gama que tú necesitas, obviamente, sobre el sustrato o sobre el papel. Cuando es RGB es diferente, porque normalmente se utiliza que es red, green y blue. Cuando se unen estos colores, obviamente hace la gama que necesitamos para trabajar, sobre todo en formatos, a veces son en gran formato o en medios digitales o en web, depende obviamente pues de la pieza, pero muchas ocasiones nosotros al principio nos equivocamos con esto y el momento de nosotros dar unos colores o unos efectos sin el perfil del color adecuado al momento de imprimir, cuando se ripea, que es que pase, es el proceso del diseño obviamente a la máquina, se dañan los colores o cambian completamente. Entonces es importante. En esta ocasión, como les digo, es un formato medio impreso, por eso me detengo mucho, porque aunque sea la ventana más sencilla, que es crear un documento, si aquí empiezas mal, tu trabajo va a salir, por muy lindo, mal. Por muy bien hecho en sus medidas, va a salir mal. Entonces es importante el tamaño al que vas a cortar, el sangrado y el perfil de color. Ya. Le das crear. Listo, aquí nos creó 2 hojas de trabajo, como estamos viendo en esta ocasión. Vamos a eliminar una de las mesas de trabajo, luego vamos a hacer más pues vamos a detenernos un poquitico en esta parte, pero vamos a eliminarla solamente para que la vieran. Ven el color rojo, es digamos como una línea guía del sangrado. Para hacerlo en pocas palabras, antes de empezar con las herramientas, si yo tengo un diseño, vamos a cambiar la orientación, teniendo en cuenta como el ejemplo que les hice de mi tarjeta. Digamos que esta es mi tarjeta. Si yo hubiese si lo hubiese hecho completamente negro hasta acá, el momento en que corte la guillotina, va a pasar esto. Si logran ver, esta línea es la guillotina.
al final. Si yo hago el diseño acá, al momento que se corte, cuando me entregan las tarjetas puede suceder esto. Esto es lo que llamamos luz. Que las primeras salen bien, pero cuando se mueve la guillotina, porque el papel se va desplazando, se va estirando un poco, a veces otras tarjetas me las entregan con un borde blanco. Seguramente has visto eso. Entonces, ¿qué hago yo? Mi diseño tuve que entregarlo hasta estas guías rojas completas, de modo que mi diseño sale obviamente del corte. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a empezar con las herramientas ahora sí. Ok, tenemos distintas herramientas al lado izquierdo, al lado derecho, digamos que son funciones o características que podemos darle pues a los elementos. En la parte superior un menú que tiene, digamos, como esos accesos a si en alguna ocasión se pierden, lo que tenemos al lado derecho o al lado izquierdo. Entonces digamos que tenemos esa ayuda y algunas características adicionales o rápidas o fáciles para no tener que buscar en el lado derecho, lo que podemos activar automáticamente arriba. No siendo más, pues empecemos. Vamos a crear una forma, un cuadrado, un círculo y un polígono, y le voy a dar un color a cada uno. Okay. La diferencia entre estos es lo siguiente. Primero iniciamos con la herramienta de selección. Yo tengo memoria asociativa, entonces no soy muy técnico. Digamos que me acuerdo de las cosas es por lo que le voy nombrando cuando voy aprendiendo. Entonces no me ha hecho falta obviamente el tecnicismo cuando uno está diseñando. No está pensando en herramienta exactamente cómo se llama y técnicamente no, sino la herramienta que obviamente yo ya sé cuál voy a buscar y que encuentro de manera más ágil y más fácil. Entonces la herramienta de selección, tenemos 3 formas de seleccionar en esta ocasión. La primera es la flechita negra, que es la de selección, la normal. Lo que hace es simplemente que cuando toco un elemento o le doy clic, lo selecciona. Ya, eso es absolutamente lo que hace. La otra herramienta está debajo de esa, es la flechita blanca. Lo que hace es también seleccionar, pero me activa sus nodos. Básicamente yo la utilizo es para modificar o seleccionar los nodos. Y está la flechita con los más, que lo que hace es cuando yo tengo un grupo, voy a agruparlos. Lo vamos a ver también. Agrupar es que yo selecciono unos elementos y los uno, que se vuelvan uno solo, pero no están fusionados, simplemente agrupados. Es como si yo pegara provisionalmente todos esos objetos, de modo que cuando yo selecciono, como ven aquí, y yo muevo, no tengo necesidad de mover uno por uno, porque ya los tengo organizados en un solo lugar. Entonces no quiero que se me mueva ninguno, entonces los agrupo. Eso lo hago con control G o en objeto agrupar. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Que con la flechita con más, yo lo que puedo hacer es entrar a cada elemento y modificarlo. Si voy a la flechita negra, miren que no se han desagrupado, pero con la otra puedo entrar. Aparentemente se ve fácil cuando tú vas diseñando y tienes muchas piezas y necesitas tocar una porque se movió, porque te tapó algo que no necesitabas o simplemente quieres editarlo. Entonces tú piensas es en la flechita con el más o en la flechita blanca, o sea, selección directa o selección de grupos. Hay otra manera también que es con la flecha negra. Si están agrupados, le das doble clic y entras al grupo. En la parte superior se activa esta barra y una flechita que tú te puedes devolver hasta llegar al grupo unido. Pero ¿qué pasa cuando tienes 20 o 30 elementos agrupados? Si es el caso, tú no vas a estar dándole clic hasta entrar a lo más profundo del grupo, simplemente vas a la flechita del más. Ok, bueno, ahora vamos a la herramienta de pluma y la herramienta de punto de ancla. La herramienta de pluma
es básicamente que con el mouse o con el lápiz yo utilizo Wacom. Utilizo el lápiz, para mí es más fácil, sobre todo en el tema de edición de imágenes, pero me acostumbré también, además que por la muñeca me dolía más con el mouse. Con este me parece una manera más fluida, me acostumbré ya. La herramienta de pluma hace que tú puedas hacer formas completamente personalizadas. Tú puedes crear, digamos, distintos tipos de elementos. ¿Y cómo lo haces? Puedes hundir P o ir a pluma, das un clic. Si no haces clic sostenido, él hace una línea, como ven acá. Haces otro clic, otro clic, otro clic. Siempre tienes que finalizar, obviamente, los nodos. Donde empezaste, finalizas y ya tienes un elemento. La otra forma con pluma es que cuando haces clic, lo dejas sostenido y ya te hace una forma. Sueltas, clic, sostenido, haces forma y así, y finalizas obviamente en el primer nodo. Y para editar estos nodos, obviamente aquí me quedó un poco movido, quiero organizar, darle más ángulo. Simplemente puedes hundir A o ir a la flechita blanca de selección, como les comenté inicialmente, que activa los nodos. Seleccionas el nodo. En este caso te da dos opciones en el nodo. Una es cuando se activa este circulito, es que tú puedes darle curva. Lo podemos ver acá en las líneas que son completamente rectas, se activan estos círculos. Si tocas uno solo, se activan todos y te puede generar esto. En estos casos, cuando no se te activan obviamente la edición, obviamente, pues como de los ángulos, puedes hacer dos cosas. Una de ellas es seleccionarlo e ir en pluma a la herramienta punto de ancla, y con clic sostenido ya conviertes obviamente esa punta en un elemento, en un nodo que puedes editar, obviamente la curva. Cuando te aparece igual una sola guía del nodo, lo que puedes hacer es simplemente tocarlo y ya. Así básicamente lo puedes modificar. Con Alt sostenido puedes modificar esos ángulos. Mira, hundo Alt y ven que la flechita aparece y desaparece un más. Cuando hundo Alt aparece el más y ahí yo puedo modificar el nodo. Aquí si me activo el circulito, puedo darle curva. Si no se activa, no hay ningún problema. Yo puedo de todas maneras modificarlo. Y si en alguna ocasión se me desaparece, como acá, miren que yo modifico este nodo pero el otro se me desaparece, lo que puedo hacer es, con la herramienta que tengo ya A, selecciono el nodo y vuelve y se me activa y ya modifico. Perfecto. Básicamente esa es la selección que podemos hacer en las formas con la herramienta de selección directa, la herramienta de selección de grupos, la herramienta pluma y la herramienta punto de ancla. ¿Okay? Bueno, otra herramienta que podemos utilizar, esta curvatura no la utilizo mucho. Vamos a la herramienta de rectángulo, elipse, polígono y estrella. Digamos que estas sí se pueden utilizar aún más. Como lo hice ya aquí, vamos a crear una nueva capa. Como ya lo hice acá, es simplemente dejar el clic sostenido y creo el cuadro. Con clic sostenido puedo darle el tamaño, la opción que yo quiera. Si hundo Alt, desde un mismo punto me genera el tamaño. Ven que el eje el centro no se altera.
él crece o escala hacia los lados. Y con Shift crece desde el punto, digamos desde el centro, hacia los lados. Ok. Aquí puedo crear obviamente la elipse o el círculo y pasa exactamente lo mismo con Alt o Shift sostenido, me da perfecto el círculo o el cuadro. Si no hundo Shift, obviamente me da un oval o la forma que yo deseo. Y lo mismo pasa con el polígono. Bueno, tenemos la otra opción que es la herramienta de estrella. En la herramienta de estrella tenemos posibilidades obviamente de modificar. Y ya vamos a la opción de herramientas de pincel, herramienta de pincel manchas y herramienta de lápiz. Entonces, ¿qué pasa? La herramienta de pincel es básicamente como si tuviéramos un marcador. A veces nos sirve para hacer algunas líneas. Modificar, si le damos doble clic, las propiedades obviamente que tenemos del pincel. Tenemos la herramienta de pincel de manchas. Aquí podemos, digamos que tener un poquitico más de, vamos a mirar las opciones. Yo puedo modificar, si ven acá la punta, ven la forma, es como un óvalo, pero la puedo volver a un, yo con esto trabajé un poco a veces de tipografía. Que me gusta mucho la tipografía. Aquí es muy manualizada, pero uno puede hacer, aquí lo puedes modificar completamente. Aquí puedes utilizar esta herramienta como, pues es muy versátil para trabajar. Ok, bueno, vamos a una herramienta que es una de las que más vamos a trabajar seguramente, y es la herramienta de texto. La herramienta de texto tiene varias opciones. Cuando seleccionamos obviamente esta, se nos activa arriba digamos como el tipo de diseño de la fuente, que las tenemos aquí. Las características a veces son más amplias que otras, si es más gruesa, más delgada, más inclinada, y el tamaño. Lo que nosotros normalmente cuando empezamos a diseñar hacemos es que escribimos y cada enter va generando obviamente el tamaño de lo que nosotros necesitamos, y dependiendo de esto la figura, o si no pues vamos haciendo con enter, vamos escribiendo y cada enter es un párrafo, ¿cierto? Vamos generando una línea. Entonces aquí ya terminó este párrafo, entonces ok, vamos con otro párrafo. Ok, pues esta es la manera en la que nosotros no podemos trabajar. Nosotros trabajamos normalmente con cajas de texto. ¿Y cuál es la diferencia? Es cuando tú empiezas a editar de pronto estos párrafos, o el cliente te hace cambios, o tú necesitas agregar algo, tú tienes que cambiar cada línea de texto. Mientras que cuando trabajas con cajas de texto, cualquier cambio que haces automáticamente se combina en todas las hojas de trabajo que estés haciendo. Hay una herramienta muy poderosa que es InDesign, que es la más idónea obviamente para hacer revistas o publicaciones más grandes. Es más compleja, pero inicialmente uno aquí puede hacer muchos trabajos. Obviamente genera un peso adicional, la diferencia con InDesign. Pero si son publicaciones pequeñas o
cartillas pequeñas, fácilmente podemos hacerlas acá, no hay ningún problema. Bueno, estamos hablando de volantes en esta ocasión. Digamos que vamos a hacer una publicación pequeña. Entonces generamos títulos, pues, a veces los hacemos así. Simplemente porque es una línea básicamente. Le damos una fuente o en especial, luego le damos un subtítulo. Vamos a generar el tamaño obviamente pues que le vamos dando en el diseño, dependiendo obviamente de las características del cual. Vamos a hacer una hoja básicamente en texto con 3 formas para que veamos lo que estaba mencionándoles. Entonces generamos un título, un subtítulo. El título, aquí arriba tenemos texto, cambiar mayúsculas a minúsculas y tenemos distintas opciones. Ahí pueden ver que pueden cambiar una minúscula a mayúscula, viceversa, que empiece con mayúscula o que cada palabra sea con mayúscula, inicie con mayúscula. Aquí la vamos a dejar que este es el título, este es el subtítulo, y vamos a generar unas cajas de texto. Anteriormente teníamos que entrar a una página donde hacían estas simulaciones obviamente de contenido y las copiamos y las pegamos. Ya Illustrator las hace automáticamente. Entonces digamos que esto es una publicación que nosotros queremos hacer. Estas áreas son fotografías. Y lo que estamos haciendo son una diagramación, digámoslo así, de un contenido para, no sé, una publicación cualquiera. Entonces aquí van a ir las fotografías, aquí el texto y bueno. Ok. Bueno, digamos que no vamos a hacer algo bonito, sino funcional. Lo que necesitamos es explicar un poco cómo hacemos las cosas. Digamos que esto es una publicación. Tenemos un título, tenemos un subtítulo y tenemos una caja de texto. Normalmente esto tiene como, no recuerdo en ese momento el nombre, pero eso tiene como se me fue la palabra en este momento. Digamos que tiene unas condiciones o un protocolo. Títulos, los tamaños, las características. Casi siempre las cajas de texto están entre 10 y 12 puntos. Aquí trabajamos en puntos el tamaño de las cajas de texto porque es, digamos, como el tamaño más idóneo para la mayoría de personas. Siempre tenemos que pensar, obviamente dependiendo de la pieza, pero casi siempre tenemos que pensar en que esto lo están leyendo todo tipo de personas. Entonces para nosotros tenemos una visión y vemos hasta la letra más pequeñita, muy bien, pero hay otras personas que no. Tenemos que pensar en absolutamente todo el mundo. Entonces, bueno, aquí vamos a dejarlo en una... Normalmente las cajas de texto del contenido no deben ser pesados, pero esto no nos vamos a detener en la estética, en el protocolo, digamos, de cómo deben ser, sino básicamente en la herramienta, es caja de texto. Esto es la creación de cajas de texto. En la parte superior tenemos la manera en que podemos modificar el párrafo si lo queremos alinear a la izquierda, si es al centro, si es a la derecha, si vamos a generar párrafos seleccionados por guiones o por puntos, o si son numeraciones. Hay algo importante en las cajas de texto que quiero mostrarles acá, y es que tengan mucho en cuenta
Luego, cuando estemos en las herramientas del lado derecho, también vamos a ver el contenido, cómo modificamos o cómo justificamos esas cajas de texto. Por ahora es simplemente que tengan una idea de la herramienta. Esta es obviamente una de las más importantes. Cuando se nos va generando, ven lo que dice acá. Cuando yo amplío o reduzco, se me activa una caja pequeñita aquí, roja, con un más. ¿Qué me está diciendo eso? Que hay un texto fantasma, un texto escondido. Entonces siempre hay que tener en cuenta eso. A veces cuando modificamos o generamos algún tipo de edición en el contenido de los elementos, se va una letra. Aunque a veces puede ser un punto o un espacio, pero a veces se nos va. Entonces es importante revisar esto. Simplemente en esta ocasión lo podemos ampliar. Como son distintos contenidos, los hice por separado. Si todo esto fuera el mismo contenido y la publicación completa y las fotos sea el mismo contenido, lo que yo hago o lo que normalmente uno hace es vincular cajas de texto. Vincular o simplemente copiar, y vamos a hacer las dos. En esta voy a vincular una caja de texto y es simplemente que el contenido que yo voy haciendo automáticamente se modifica y se mueve al lado. Entonces miren que cada vez que yo voy agregando contenido, él se va automáticamente pasando o distribuyendo al siguiente lado. Vieron que ahí yo les muestro acá. Aquí hubo un texto fantasma, o hay un texto fantasma o escondido. Simplemente lo muestro y ya. Obviamente esto debe tener controles reactivas las líneas, pero esto debe tener un alineamiento obviamente de todo, una caja. Pero pues digamos que es un tema, como les digo, más avanzado. Por ahora es conocer esto. Esto es una de las maneras en las que nosotros podemos conocer la caja de texto o de generarla en un tipo de contenido, vinculando cajas. La otra manera es simplemente que voy a utilizar este mismo texto, control C. Yo copio de, no sé, otra plataforma, sea de Word o de blog de notas, el contenido, y tengo aquí el espacio, o lo voy a traer apenas. En esta ocasión yo lo tengo. Simplemente con clic sostenido hago la caja de texto. Le doy control V y listo. Pero ¿qué pasa? Aquí abajo vamos a borrar esta línea de guía. ¿Qué pasa? Que aquí abajo me generó el más que les estaba mencionando. Entonces, ¿qué hago? Simplemente organizo que mi primer caja de texto finalice donde necesito, y luego le doy un clic a ese cuadrito con ese más, con mucho cuidado, y se me activa esto. Y es como una mini caja de texto. Lo que voy a hacer es dar un clic sostenido al lado y automáticamente me vincula una con la otra. Todo lo que yo haga en el lado izquierdo me afecta en el derecho y viceversa. Pero a diferencia del principio, cuando nosotros empezamos a diseñar y a hacer piezas que son con enter, 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 si yo aquí agrego comas, justifico, en fin, todo me lo hace automáticamente. ¿Okay? Esta es la herramienta de texto. Me detengo aquí porque es más compleja que muchas otras y es fundamental. ¿Okay? Vamos a crear otra. Vamos a continuar con la escala, con la rotación, pero esto tiene, digamos, como un pase, una forma libre de hacerlo para no ir hasta allá, y es: seleccionamos la forma o el objeto o la fotografía, vamos a estas herramientas, y hay distintas, pero la que más utiliza uno es rotación y escala. El reflejo ya les voy a mostrar otra manera. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo tocar esta, darle doble clic y darle los grados que necesito. Si tiene que ser muy exacto, pues previsualización, y se mueve a los grados, y lo puedo copiar también a los grados. Si le doy control D, él me va multiplicando los mismos grados hasta que me genere una figura. Ok,
ya está fusionado y ok, entonces ya aquí está la figura. Ok, bueno, círculo es lo mismo, cuadrado lo mismo. Si yo deseo rotar, puedo también acercarme. Si ven que la punta va cambiando del nodo, yo selecciono y me acerco y puedo rotarlo y escalarlo. Obviamente, si selecciono con flechita negra al borde con Shift para que conserve obviamente la proporción, y lo otro es que con Shift también se mueve a los grados, o con Alt sostenido desde un eje. Lo que les mencionaba en esta herramienta es que las que uno más utiliza, que son estas tres, a veces la estrella un poco, pero en estas opciones de rotar o de escalar, son las de selección. O sea, yo me acerco al borde y lo muevo, pues lo roto, o lo escalo con Shift activado. Pero si yo necesito reflejar, simplemente yo lo toco, le doy clic derecho, organizar, transformar y reflejo. Y aquí me dan más opciones a los grados, y si quiero vertical u horizontal también lo puedo copiar si quiero. Ya, básicamente es esto. Bueno, vamos a ver la herramienta de borrador. Esta herramienta a veces la utilizo, y el ejemplo lo vamos a hacer acá así. A veces estamos diseñando, queremos eliminar algunos elementos que no necesitamos, simplemente seleccionamos y vamos a borrador y lo quitamos lo que no queremos y ya se desaparece. Hay otras opciones obviamente, y es simplemente pues mover, ¿cierto? Pero a veces no necesitamos ciertos detalles, o dado el caso queremos es en el mismo diseño generar a mano alzada. Depende mucho de lo que estemos buscando, pero básicamente es eso lo que nos ofrece pues como la herramienta de borrador. Aquí no me voy a detener mucho. En degradado les voy a mostrar, simplemente tenemos un color, y aquí al lado derecho nosotros tenemos unas herramientas o unas opciones que me voy a adelantar un poco, y es que nosotros podemos personalizar dependiendo de la pieza que estemos haciendo. Podemos personalizarlo. En la parte superior yo tengo algo que se llama AFA. Hay distintas otras que están pues ya vienen por default, digámoslo así, que es para diseño, para impresión, para pintura, dependiendo, pero puedes crear la tuya. Entonces en este caso vamos a ir a degradado, vamos a activar las opciones de degradado, y desde esta herramienta nosotros podemos también modificar, mira, con clic sostenido, el área que necesitemos. Entonces eso lo activamos o lo personalizamos desde esta herramienta de la izquierda. Y la herramienta de la derecha, pues aquí me adelanto, pues aprovechando que estamos aquí, si la necesitamos que sea circular o básicamente como transformación libre, que es seleccionar obviamente dependiendo del área del degradado, esto lo van a ir mirando, o si necesitamos que sea lineal. El color podemos tocar en el círculo que tenemos en la parte de abajo y darle un color. Podemos añadir colores adicionales dándole doble clic en la parte de abajo. Entonces miren que esto lo podemos modificar, lo podemos mover, y él automáticamente nos va
A veces uno utiliza esto cuando quiere hacer degradados en dorado o plateado. Entonces uno modifica un poco esto. O un atardecer, en fin, depende. Bueno, volviendo al lado de las herramientas. Bueno, hay otra opción que es la de medición. Con clic sostenido nos da el área, pues. Que esto sea como un naranja. A veces nos sirve cuando nosotros finalizamos las piezas y queremos hacer enviarla, digamos, a la agencia o a la preprensa. A veces nos gusta no solamente hacer el área de trabajo, sino que sepan exactamente cuál es el tamaño o la dimensión de la pieza, para que no haya dudas, dado el caso, algo más, sea más pequeño o más grande, fuera de la hoja o las características de la orden de producción, también tenga la seguridad del diseño. Entre más se cubran en salud, mucho mejor. Pero en este caso, si simplemente estás conociendo, pues es para que veas pues como otras herramientas. Tenemos también el contagotas, que es simplemente que tocamos un elemento y al seleccionar con el, aquí está al lado izquierdo, si lo pueden ver, del cuentagotas, seleccionamos el color que queremos copiar y nos lo da automáticamente. Y hay otra herramienta acá que a veces se utiliza mucho y es, vamos a hacer que esto sea como de un color más, aunque sean colores sólidos. Vamos que esto sea como un naranja o un rojo, sí, y que sea una más amarillo. Esta herramienta se llama fusión. Lo que hace es que seleccionamos un objeto y le decimos que de este objeto a este otro nos degrade en forma y en color. ¿Por qué en forma y en color? Porque si yo modifico la primera, él me va llevando la edición hacia la segunda. Y podemos fusionar, podemos cambiar las características obviamente del color dándole doble clic sobre la herramienta, y hay algo que llama pasos especificados. En este caso, para que se vea mejor, voy a ponerle 15 pasos. Voy a ponerle menos 5. Ahí están los 5 pasos. 1, 2, 3, 4 y 5 entre un color y el otro. Todo lo que yo le haga al primero en cadena me va modificando al segundo. Hay que tener claro que cada efecto que nosotros hagamos, o sea, en lo posible, al final eliminemos esos efectos si es posible, y se conviertan en formas. Y luego lo vamos a ver. De esa forma, digamos, como tenemos mayor seguridad en que las piezas que estamos haciendo, así sea para imprimirlo en la casa, salgan más correctamente. ¿Ok? Bueno, sigue la herramienta de trabajo, de mesa de trabajo, que es la que tenemos aquí. Se nos activa. Si le damos doble clic, aparecen las opciones que hicimos inicialmente. 21.5 por 28, si la queremos horizontal o vertical. También en la parte superior podemos modificar los tamaños, inclusive podemos moverla con esta misma herramienta. Lo que nos dice ahí es que si hay agrupados o bloqueados, se van a quedar en el lugar. Ya les voy a mostrar qué pasa. Si yo en una hoja de trabajo hago algo y lo bloqueo, en objeto bloquear, selecciono y modifico esta hoja de trabajo, la quiero al lado izquierdo, me va a dar no volver a mostrar. Lo que pasa es que esto que está bloqueado se me quedó en el mismo lugar. Si yo no la tengo bloqueada y muevo la hoja de trabajo, se lleva todo lo que esté ahí. En esto hay que tener mucho cuidado, porque cuando nosotros tenemos varias hojas, vamos a hacerlo así. Si yo tengo un diseño
y otro diseño acá al lado. Si los tengo muy cercanos uno al otro y parte de este diseño por algo muy pequeño como esto entra en la siguiente hoja de trabajo, si yo necesito hacer un documento, me va a salir primero que todo lo que esté dentro de esta hoja, así pertenezca al otro, va a entrar dentro del diseño. Entonces si yo imprimo, todo lo que esté dentro de esa hoja de trabajo se va a imprimir. Y lo otro es que si yo deseo mover esta hoja de trabajo hacia un lado, esta, se me va a llevar parte del elemento, porque la hoja de trabajo asimila que todo lo que está dentro pertenece a la hoja. ¿Okay? Luego está la herramienta de selección y de zoom. Como les digo, estoy compartiendo lo que me parece que es lo más básico, lo mínimo que debes saber, y es simplemente con Z, es acercarte con Alt o con Shift, con clic sostenido te puedes acercar, y la manito es esto, que es básicamente lo que haces con la herramienta de espacio del teclado, con esta herramienta. Cuando hundes esta herramienta se activa la manito. Les voy a mostrar. Si yo iba a hacer un zoom acá, pues cuando yo activo la barra del teclado, miren la pantalla, se activa la manito. Cuando activo aquí, porque ya está seleccionada V, es la flechita negra. Yo voy a adjuntar en la descripción unos atajos que son muy importantes, obviamente, para que vayan acostumbrándose a trabajar con el teclado. Es mucho más ágil que buscar la herramienta, simplemente con atajos del teclado se activan las herramientas que necesitas. Y para finalizar en este primer curso de herramientas que estamos mirando, está la opción del color. Hay una opción aquí que nosotros podemos trabajar. Por ejemplo, si yo hago un rectángulo y el rectángulo tiene un contorno o trazo de un color y un relleno de otro, lo que yo puedo hacer es invertirlo, y es simplemente aquí al lado izquierdo hay como un arco, como una curvita parecida a cuando yo me acerco aquí al borde. Si yo la toco, me invierte los colores. Lo otro es que yo puedo dar encima de ese color y modificarlo, y le doy doble clic al contorno, lo modifico. Si lo quiero invertir, lo invierto, y así es. Para empezar, esto es básicamente las herramientas que podemos utilizar para ir comprendiendo, digamos, como los instrumentos que nos sirven, como esa cartucherita que teníamos o que llevábamos al colegio, donde tenemos el bisturí, el lápiz, las tijeras, el borrador, todas esas herramientas o esos utensilios con los cuales podemos alterar y modificar las formas o el diseño, digámoslo así, como los elementos. La segunda clase va a ser todas esas propiedades que podemos darle a esas formas, que están en el lado derecho, todo lo que podemos hacer adicional a las herramientas que tenemos para modificar y mejorar el archivo. Ok, espero entonces que esta primera clase les haya servido. Cualquier duda, sugerencia, como les he dicho durante todo el tutorial, nos sirven muchísimo a todos. Si quieren que hablemos un poco más sobre otras herramientas o otros elementos, simplemente déjalos, puedes hacer el comentario: me gustaría ver esto, o tengo estas dudas, tratamos de aclararlas, de mejorarlas. Y
Voy a subir, yo creo que cuando finalicemos el segundo curso, que es todo este lado derecho de la interfaz de Illustrator, los atajos y algunos elementos adicionales que pueden servir. Ok, bueno, espero que les haya gustado. Un buen día y quedo atento a sus sugerencias. Gracias.